En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo segundo, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a tus antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Estamos hoy en el metro 380 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 17 números al estudio del tema que tiene como título El nombre del Señor es santo. Número 2148 lo dedica el catecismo a profundizar en el tema de la blasfemia. Número 2148 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, e injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Pues un número extraordinario este que nos regala el catecismo, un poco largo, pero vamos a irlo poco a poco desgranando para entenderlo. El catecismo define en este número la blasfemia como proferir contra Dios palabras, expresiones, gestos, de una manera interior o exterior. Es muy interesante esto, porque incluso en algún momento se podría entender mal, ¿no? Alguien podría blasfemar en su interior, uno podría preguntarse. ¿Alguien podría blasfemar en su interior? Eso sería como pensar en un Dios que no nos da margen ni a respirar, ¿no? Como ese Dios que está en un triángulo, ¿no? En una pirámide, con un ojo mirándonos en todo, que incluso hasta el pensamiento nos controla. Cualquier cosa mala que pienses de Dios, ya Él te ha agarrado, ¿no? Ya te ve. Se podría pensar así de mal. Y ese tipo de comentarios se dan, y se dan mucho. Como cuando las personas dicen, la religión es el opio del pueblo.
La religión le quita la libertad al hombre, los hace esclavos. Pero lo cierto, queridos amigos, es que todas estas expresiones de que Dios nos vigila, de que Dios nos controla, de que Dios nos quita la libertad, de que Dios no nos deja hacer lo que nos da la gana, etcétera, etcétera, son expresiones que le dan la vuelta totalmente al mensaje de Jesús. Porque la verdad es que el mensaje de Jesucristo, en vez de ser esclavizador, es totalmente liberador. Jesús ha venido a traer una justicia nueva que es superior a la ley antigua. Y precisamente en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, el mismo Jesús dijo que él había venido a cumplir la ley y a superarla al mismo tiempo. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento había existido una ley que era muy exteriorista. Y Jesús se enfrenta a esa ley. Y tuvo esos encontronazos tan fuertes con la religiosidad farisaica. Él mismo los calificó de sepulcros blanqueados, demasiado exteriorista. Pero hoy día no pensemos, queridos amigos, que esa actitud farisaica terminó hace 2000 años. Es una actitud que siempre está aleteando entre nosotros a lo largo de toda la historia y de nuestra historia personal. Por ejemplo, se escucha hoy decir, ¿no? No traigas la deshonra a nuestra casa. Y entonces da la casualidad que tenemos por ahí a lo mejor una hija con una vida un poco desordenada, ha quedado embarazada, y entonces papá, mamá resuelven tapar el asunto con un aborto oculto. Y eso es grave. Porque ¿qué es más pecado? ¿La vida desordenada de la niña que le ha llevado a quedar embarazada, o que para que esto no se haga público matemos un bebé? No traigas la deshonra a casa, que nadie se entere, ¿no? Hay que hacer lo que haya que hacer, pero que nadie se entere. Por eso Jesús vino a superar una justicia del Antiguo Testamento que consistía en preservar especialmente la moralidad de las obras exteriores, sin que muchas veces nacieran de un corazón nuevo, de un corazón purificado, de un corazón santificado. Recordemos cómo Jesús les dijo: se os ha dicho, no matarás. Yo en cambio os digo, si estás odiando en tu corazón, aunque por fuera estés usando palabras correctas, como dicen hoy día algunos por ahí, políticamente correctas, aunque seas un ejemplo de diplomacia, tú estás pecando en tu interior, aunque por fuera te veas muy bonito. Jesús les dijo: se os ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, a quien te abofetee en una mejilla, preséntale también la otra. Jesús está enseñando que la auténtica moralidad compromete al hombre entero, al hombre exterior y al hombre interior. Dios no solamente quiere hacernos santos por fuera, también quiere hacernos santos por dentro. Jesucristo lo que quiere es que tengamos un corazón semejante al suyo. No quiere solamente que seamos educados, quiere que tengamos un corazón conforme al suyo,
también por dentro. Y aquí, queridos amigos, hay que poner muchísimo cuidado con mezclar esto que dice el catecismo de proferir contra Dios interior o exteriormente con esa especie de percepción escrupulosa de pensar de que cualquier cosa que me ha venido a la mente ya es una blasfemia. Eso no es así. Porque las personas que son muy escrupulosas pueden sufrir mucho con todo esto. Lo que este número 2148 del Catecismo se refiere es específicamente a que la blasfemia es ofender a Dios con palabras de odio, de reproche, de desafío, injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, abusar de su nombre. Eso es bastante grave. Es grave que el autor de la vida, nosotros, criaturas, le respondamos de esta manera, con odio, con reproche, con desafío. Es más, es totalmente injusto. Todas esas expresiones de odio, de reproche, de desafío, de injuria contra Dios, de faltarle al respeto en nuestra manera de hablar, en abusar de su nombre, lo único que expresan es que esas personas que profieren todo este tipo de blasfemias no confían en Dios. Por eso, contra la blasfemia, combatimos con la confianza en Dios. Contra esta blasfemia de la rebelión del hombre contra Dios, combatimos con la confianza total en Él. Señor, confío en ti, porque tú sabes más. Y hay un caso en la Sagrada Escritura que es muy gráfico. ¿Recuerdan el caso de Job? ¿Cómo fue probado Job? Primero pierde los bienes, después pierde la salud, pierde la familia. Él se va sintiendo abandonado hasta que llega un momento a estallar maldiciendo, ¿no? Maldito el día que nací. Job se revela frente a Dios. Un tipo de blasfemia. Y ante eso que Job decía, Dios calla y deja que esa herida de Job vaya supurando hasta que Dios se le manifiesta y le habla y le dice, ¿quién es ese que está diciendo esas frases insensatas contra mí? Job 38, 1, 6. Yahvé respondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo, ¿quién es este que empaña el consejo con razones sin sentidos? Ciñe tus lomos como un bravo. Voy a interrogarte, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular? Y Job callado. Aunque es verdad que en un primer momento Job, ante la prueba, con mucha facilidad, Job llegó a pronunciar en esos primeros instantes, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor. Pero eso lo dijo en el primer momento de dientes para afuera, cuando la prueba no era tan dura. Pero cuando la prueba se agudizó, Job más tarde estalla
A Job le faltó decir, Señor, tú sabes más, pero no de dientes para afuera, sino con el corazón, en un profundo acto de confianza. Yo solo sé que no sé nada, pero yo solo sé que tú sabes más. Yo sé que eres bueno. Y Dios permite que esa rebelión forme parte de una escuela de educación en la confianza. Yo sé bien en quién me he confiado. Dios le muestra a Job el misterio escondido que él es incapaz desde su razón entender. Por eso, ante esto, la postura más coherente y más prudente del hombre en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento, no es la rebelión frente a Dios. Eso que normalmente hoy vemos en tantas personas, cualquier cosa que les pasa, inmediatamente revientan contra Dios. Cualquier cosa que les pasa, el culpable es Dios. Y no de una manera de manifestación buena de su sentimiento, sino de una manera blasfema de dirigirse a Dios. Señor, yo no entiendo nada, pero confío en ti porque tú sabes más. Esa es la expresión. No es Dios se fue, no me quiere, no me ama, por eso me pasó esto. Job 42, 1, 6. Y Job respondió a Yahvé, sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentidos. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, deja que yo hable. Voy a interrogarte y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Es un texto muy, muy hermoso. Es parecido a esa expresión de Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa expresión de Jesús en la cruz no hay ninguna blasfemia, no hay ninguna falta de respeto, no hay ninguna expresión de desconfianza. Porque Jesús empieza a expresar su sentimiento de abandono con un Dios mío. Ese Dios mío es un yo confío en ti, pero al mismo tiempo te estoy diciendo que no entiendo. No entiendo. ¿Por qué me pasa esto? Dios mío, ante un cáncer, ante la pérdida de un ser querido inesperada, ante una pérdida de su trabajo, ante una situación con un hijo. Podemos tener expresiones que a algunos nos pueden parecer expresiones blasfemas, pero hay que tener mucho cuidado de no confundir las cosas, porque es importante nosotros a Dios también expresar lo que sentimos. En estos días leía una historia muy, muy bonita que le sucedió al Papa Pablo VI. En los años 70 existían en Italia unas brigadas que se llamaban las Brigadas Rojas, que era una organización terrorista de extrema izquierda que había sido fundada en 1970 ahí en Italia.
Las Brigadas Rojas, el 16 de marzo de 1978, secuestraron a un hombre muy importante que se llamaba Aldo Moro. Este señor era uno de los más importantes líderes, presidente de la democracia cristiana italiana, que además había sido 2 veces primer ministro de Italia, y que además este hombre fue el amigo de infancia del Papa Pablo VI. A Aldo Moro, ese 16 de marzo lo van a secuestrar y lo van a desaparecer durante 2 meses. A sus 5 escoltas los van a asesinar. El Papa enviaba a su secretario todas las noches a preguntarle a su esposa si sabía alguna noticia. No sabía nada. El Papa abogó por muchísimo tiempo por la liberación. No tuvo ningún éxito. A los 2 meses, el 9 de mayo de 1978, apareció el cadáver de Aldo Moro en un coche, un Renault 4 rojito, en el centro de la ciudad de Roma, muerto. Ese fue un momento de Getsemaní muy fuerte de cruz para Pablo VI. Incluso, de una manera que es poco habitual, el Papa decidió celebrar el funeral de su amigo, ahí en la Basílica de San Juan de Letrán. Y lo más interesante es que en la homilía que el Papa Pablo VI pronunció ese día del funeral, parecía que le estaba reprochando a Dios. Fíjese lo que el Papa dijo en su homilía. Tantas veces que te he pedido la liberación de Aldo y no me has escuchado. Bueno, eso que lo diga un papa así en una homilía, pues aquello generó un revuelo en el mundo, ¿no? Pero fíjense, queridos amigos, cómo algo parecido ocurre en nuestra vida cotidiana. Nosotros rezamos a Dios con tanta insistencia por muchas cosas y no se nos dan. Parecería como si Dios estuviera sordo. ¿Cuántas personas en esta semana han estado orando y orando y orando? Los reporteros en Los Ángeles, California, escribían en el periódico esta semana ante los incendios sufridos, ¿no? Dios mío, ¿dónde estás ante tanta destrucción? Y aquí, queridos amigos, habrá que entender que en esta manera de hablarle a Dios, como lo hizo Pablo VI, o como lo hacemos nosotros algunas veces, no hay blasfemia ni falta de respeto cuando le expresamos a Dios, ¿por qué no me escuchas? Pero es con el cariño, ¿no? Dios mío, pero ¿por qué no me escuchas? No estamos blasfemando y es importante tener ahí ese equilibrio. Cristo en la cruz abre el corazón ante el Padre y se muestra como está. Es una situación de perplejidad, pero Él se expresa en confianza. Jesús en ningún momento estaba desafiando a su Padre. Y esto es lo que diferencia la blasfemia de lo que es un corazón que se abre en confianza a Dios. Y que esa confianza le lleva a expresar aquello que está sintiendo, aquello que está pensando, aquello que no comprende. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es blasfemia, es expresar a mi Padre lo que tengo en mi corazón. Y todos sabemos que el Padre no abandonó al Hijo.
Pero hay momentos y pruebas donde se experimenta como si fuera un abandono. El Padre quiso que Cristo sintiera la experiencia del abandono, pero no es lo mismo sentirse abandonado que estar abandonado de verdad. Por eso, expresar a Dios con el respeto debido, lo que pienso, lo que siento, ante todo lo que le pido y siento que no me escuchas, no lo tomen como blasfemia, ¿no? Es otra cosa completamente la blasfemia, como nos está enseñando el catecismo de la Iglesia Católica en este número. Es proferir en contra de Dios palabras de odio, eso sí. Volviendo un poco a la historia que les contaba del Papa Pablo VI con la muerte de su amigo Aldo Moro. El Papa en ese mismo momento vivió esa experiencia de abandono en aquellos momentos tan difíciles para la Iglesia como fueron los años 70. Ese momento de incomprensión de tantos obispos, de tantos sacerdotes que no entendieron el Concilio Vaticano II y que literalmente le abandonaron. Dejaron su ministerio episcopal, su ministerio sacerdotal, porque no habían entendido y lo dejaron solo. Algo así como lo que está sucediendo hoy con el Papa Francisco. Los cobardes le dejan solo bajo la excusa de que no están entendiendo nada. Y le dejan solo. También el Papa Pablo VI vivía en ese momento una tremenda persecución por los efectos que había dejado esa encíclica que él había escrito con el nombre Humane Vitae, una encíclica que él publicó el 25 de julio de 1968, que fue políticamente una bomba, un escándalo, una cosa controversial para muchos sectores del mundo progresista científico, y donde el Papa Pablo VI había reafirmado la enseñanza más vital de la Iglesia Católica respecto al amor conyugal, a la paternidad responsable y al rechazo de toda contracepción artificial. El mundo entero encima de él. Y el Papa en esa encíclica Humane Vitae afirmaba nuevamente la enseñanza moral de la Iglesia Católica sobre la santidad de la vida, no al aborto, la naturaleza procreativa, la necesidad de tener unas relaciones conyugales unitarias y el mundo detrás persiguiéndolo. Un Getsemaní completo vivió Pablo VI. A los 2 meses de esa homilía el Papa murió. Murió. Pienso que es uno de los pontificados más difíciles que han existido del tiempo moderno, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, Pablo VI. Luego continúa el catecismo en este número 2148 y dice: Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia, Cristo, los santos y las cosas sagradas. ¡Qué fuerte! Y aquí se nos advierte, frente a esa manera moderna hoy día de desconectar las cosas, ¿no? Como dicen algunos. Una cosa es Dios y otra cosa es la Iglesia. Cristo sí, Iglesia no. O algunos dicen por ahí, yo con Dios no me meto, pero con la Iglesia me meto en todo. Esa desconexión no se puede hacer. Por eso enfatiza el catecismo. Decir palabras contra la Iglesia también entra en el concepto de lo que es la blasfemia. Y alguno dirá, no, pero si eso lo escribieron los curas.
para ellos protegerse. Pues no, no es así, porque tiene un fundamento bíblico impresionante. ¿Se acuerdan del episodio de la conversión de San Pablo? Cuando iba hacia Damasco en persecución de los cristianos. Después de ser Pablo tumbado del caballo, una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay un compromiso de Jesús con su iglesia. Jesús, Pablo, no estaba persiguiendo protestantes. Pablo estaba persiguiendo católicos cristianos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se identifica con su iglesia totalmente. Yo soy. Blasfemia. Decir palabras contra la iglesia también es blasfemia, porque Jesús se identifica con ella. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es un fundamento bíblico impresionante. Fíjense, queridos amigos, en el protestantismo en general, se ha hecho una distinción de que santo solo es Dios. De hecho, los protestantes no reconocen la veneración a los santos, pero nosotros los católicos reconocemos que en los santos el Espíritu Santo ha hecho una acción especial en ellos. El mismo Dios es el que los ha santificado. Por eso, cuando injuriamos a los santos, estamos blasfemando contra Dios, que es el que ha hecho la obra de santidad en ellos. Si no la hemos hecho nosotros, la ha hecho Dios. Por eso injuriar, dañar, reventar, quebrar, maldecir, todo esto, educar en contra de, es una blasfemia. Al final termina este número 2148 del Catecismo diciendo: es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Este número es fuertísimo, fuertísimo. Nos habla de otro tipo de blasfemia. Una blasfemia quizás de tipo conceptual, no tanto de boca, sino de acción. Porque hay veces pensamos que la blasfemia es solo de tipo vocal, de una palabra, pero no es así. Esta blasfemia está en la actitud de alguien que en nombre de Dios pretende justificar prácticas criminales, torturas, cosas así. ¿Cuántos crímenes se han hecho utilizando el nombre de Dios para justificarlos? Incalculables. En el nombre de Alá, Dios, se colocan bombas y se van a los mercados y a las plazas y se cometen auténticas masacres. Incluso a estos hombres que se revientan una bomba así para matar infieles, se les llama en su religión mártires. No, es un concepto erróneo de mártir. Son asesinos, terroristas. Eso de martirio no tiene nada. Pero se hace en el nombre de Dios, imagínate tú. ¡Qué blasfemia! También en los tiempos de la conquista de América hubo blasfemias. Hubo esa tensión tremenda entre los conquistadores que venían bajo la lujuria del oro y los evangelizadores que venían a bautizar a los indígenas. Como esa pelea grandísima que tenía Fray Bartolomé de las Casas frente a la esclavitud y a la explotación de los nativos, en contra totalmente de esa blasfemia.
en todas esas blasfemias. No solamente se estaba pecando contra el quinto mandamiento, no matarás. Además, se peca contra el segundo mandamiento, usar el nombre de Dios en vano para justificar actos criminales. Por eso, este número del catecismo lo enfatiza. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca inmediatamente el rechazo de la religión. Por eso es un pecado gravísimo. Y hay tres razones de este pecado. Primero, porque atenta contra la dignidad de la persona. Segundo, porque es en nombre de Dios, por tanto blasfemo. Y tercero, porque al otro le estás dificultando que conozca al Dios verdadero por tu manera de comportarte. ¿Cómo le vas a decir después a esa persona que se haga cristiano si alguien le está maltratando? Lo normal va a ser que esa persona tenga un odio y una repulsión hacia ese Dios que le ha justificado el maltrato. A eso se refiere el catecismo en este número. No usar el nombre de Dios para justificar el maltrato ni el crimen. Al final, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta que Dios no se impone, que Dios toca la puerta, que Dios pide permiso, como dice el Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaré contigo. Ese es el estilo de Dios, el de ser mendigo de nuestra respuesta. Y nuestra tarea hoy debe ser ese compromiso de esforzarnos de no abusar del nombre de Dios nunca. Utilizarlo, no para derribar la puerta, sino más bien utilizar el nombre de Dios para que Dios sea siempre glorificado.